Hola, soy el profesor Hugo Landolfi, director de la Escuela de Estudios Superiores en Liderazgo Organizacional. Hoy quiero hablarles de cómo estimular el pensamiento crítico, creativo y de calidad dentro de una organización. Eh, en nuestro trabajo de consultores, empresarios en temas de liderazgo o cuando brindamos cursos de liderazgo en las organizaciones, notamos que el pensamiento creativo y el pensamiento de calidad es un bien, un elemento muy poco común dentro de las organizaciones. Esta realidad de que nos encontramos con un pensamiento creativo y de calidad tan poco común, siendo que es algo tan importante para el desarrollo y crecimiento de una organización, nos llevó a plantearnos la duda de por qué sucede esto y cuáles serían algunas claves para poder estimular el pensamiento creativo y de calidad. Especialmente en lo que depende de la implementación de ciertas técnicas de liderazgo dentro de la organización. Así que bueno, en primer lugar quisiera hablarle en forma genérica de dos tipos de estrategias que usualmente uno advierte en el funcionamiento de las organizaciones, y una de ellas pudieran llamarse estrategias conservadoras, o estrategias más automáticas, estrategias que buscan o tienden más a conservar el status quo de la organización, es decir, la situación actual. Es una estrategia, un modo de pensar la organización y un modo de funcionar bastante rígido, que tiende a que haya muy pocos cambios en la organización, y por ende el pensamiento crítico y el pensamiento de calidad tienen muy poco lugar. Este modo de funcionar la empresa a través de estrategias más conservadoras se basan en... hay muchos factores, pero los que nosotros consideramos más importantes son que las personas que operan en esas organizaciones fundamentan su actuar en la experiencia personal, o sea, en las experiencias pasadas. De alguna manera se encuentra un valor absoluto en ellas y se las proyecta a futuro como si fuera el único modo de acción posible a través de la experiencia, ¿no? Los estudios formales son otro modo de encontrar estrategias rígidas a través de las cuales actuar en el presente, ¿no? Esto es especialmente importante en los estudios técnicos, donde la persona formada formalmente en un estudio técnico de alguna manera adquiere un mecanismo de funcionamiento que es muy difícil que tenga mayores variabilidades a lo largo de la vida laboral de esa persona. Esto se cristaliza en hábitos y rutinas que son siempre iguales, siempre repetitivos, que dejan muy poco espacio para la creatividad y para el pensamiento de calidad, entendido como un pensamiento que va más allá del pensamiento habitual de la organización, un pensamiento que es capaz de ver las cosas de un modo diferente, ¿no? Y estas estrategias conservadoras en general están en la organización, están especialmente encarnadas en personas que son de por sí poco creativas, ¿no? En los equipos y en las organizaciones hay personas que ya de por sí son muy poco creativas, y ellos son como los paradigmas de este modo de funcionar, y después estas personas van a ser lo que más adelante vamos a llamar los defensores o los fanáticos del status quo cuando aparecen ideas nuevas, ¿no? En cambio hay otras estrategias y hay organizaciones que funcionan más de este modo. Esto es una cuestión de grados, ¿no? No es blanco o negro, sino que las organizaciones se encuentran en algún grado entre estos dos extremos. Si queremos pensar estrategias que pudieran favorecer el pensamiento creativo y de calidad, y repito esto, pensamiento de calidad entendido como un pensamiento que cualitativamente puede ser diferente del pensamiento habitual que hay en la empresa, encontramos que se le da más preponderancia a la intuición y a la imaginación, y no tanto a la experiencia y a los estudios formales, ¿no? Hay una lectura crítica. En general, las personas que están más ancladas en este modelo
son muy poco reacias a seguir estudiando y aprendiendo o leyendo o investigando sobre nuevos avances y desarrollos en su campo propio, ¿no? En general se quedan con la experiencia poseída y con los estudios formales recibidos, y a partir de ahí se cierra la capacidad de seguir agregando aprendizaje a ello, y de alguna manera se rigidiza llamámosle, el contenido aprendido, ¿no? En cambio acá hay siempre una lectura, una investigación crítica especialmente orientada a elementos o a conocimientos que son disruptivos con respecto al status quo de las personas. Por eso hay una curiosidad. Las personas que están más en este modo son más curiosas, les gusta investigar, les gusta buscar lo nuevo, encontrar nuevos modos de explicar o de solucionar problemas. En cambio acá eso está muy disminuido y, como decía antes, hay muy poca tendencia a aprendizaje, a cursos, a encontrar nuevos modos de pensar. Y un elemento muy importante acá que las personas más creativas utilizan, y en las organizaciones más creativas y de mayor calidad son algo constante, es que se dan cuenta de que necesitan la visión y el pensamiento de personas ajenas a la empresa, y por eso los coaches y los consultores de calidad, ¿no es cierto? Porque la mayoría de lo que uno encuentra por ahí son meros repetidores de manuales, lamentablemente, y no hacen más que agregar status quo a la organización. O sea, coach y consultores de calidad, que sean realmente personas que pueden aportar una creatividad y una calidad en el pensamiento, que hagan una diferencia en el pensamiento organizacional, son siempre una constante en este tipo de organizaciones. En cambio acá, el coach o el consultor se ve como algo que no es necesario. ¿Quién nos va a venir a enseñar a nosotros lo que nosotros sabemos hacer y lo que hacemos desde siempre, ¿no? Son dos posturas diferentes. Y bueno, esta estrategia uno la ve paradigmáticamente más presente en las personas más creativas de la organización, en las personas que, como decía antes, son más curiosas, que están más dispuestas a escuchar ideas nuevas, a ser aconsejados por coaches y consultores de calidad en su rubro de expertise y demás. Esta estrategia va generando ideas cualitativamente diferentes a las que imperan en la empresa y que implican una cierta creatividad en el pensamiento organizacional. Diferente de acá, que es como un pensamiento muerto que se retroalimenta a sí mismo, cerrado, y donde hay muy pocas ideas nuevas, ¿no? Pero ¿qué hacemos entonces con el producto de este pensamiento? ¿Qué hace la organización con el producto del pensamiento, de la creatividad y de las ideas cualitativamente nuevas que van apareciendo en las personas de esa organización? Bueno, las organizaciones deben estimular a las personas que generan estas ideas a capturar lo nuevo del pensamiento, ¿no? Que no sea que la persona lo piense, idee soluciones nuevas a problemas viejos y mueran adentro de él, ¿no? Que la persona les pueda capturar a través de anotaciones, grabaciones, secretarios, secretarias, lo que sea, compartirlo con los colaboradores, que no muera dentro de la persona creativa, y pedir una opinión honesta, un feedback honesto sobre el nuevo pensamiento, la nueva solución. Esto es muy importante. Aplicarlo a prueba inmediatamente, o sea, si es viable y los colaboradores han dado un feedback honesto y se ve como viable, inmediatamente tratar de ponerlo a prueba en un sector pequeño, que no involucre a toda la organización, depende del ámbito que sea, tratar de ver de ponerlo a prueba y ver en la práctica qué va sucediendo, y siempre cuidarse de los defensores, los fanáticos del status quo, porque en la organización, ya sea que funcione más inclinada hacia este lado o más inclinada hacia aquel, las organizaciones que están más de este lado no están privadas de tener personas, especialmente líderes que hace muchos años que están en la organización, los dueños a veces de una empresa mediana o pequeña, de una pyme, están muy de este lado, y una persona nueva puede ser muy creativa. Entonces, cuidarse de los defensores del status quo, no porque haya que entablar una lucha con ellos, ¿no? Porque
usualmente tienen posiciones de poder, o son líderes, o son personas que ocupan cargos directivos, o son los dueños de la empresa, sino tratando de mostrar y de ilustrar las propias ideas nuevas y creativas y ver cómo aportan una solución novedosa y diferente tal vez a problemas que la organización no puede solucionar del modo más conveniente o del modo más conveniente para satisfacer mejor el cliente o para que el producto sea de mayor calidad, ¿no? Y por último quisiera hablar de las amenazas al pensamiento creativo, o sea, aunque la organización esté orientada hacia el pensamiento creativo y de calidad, a veces hay amenazas en la dinámica misma de la organización que tienen que ver con la fatiga de las personas. Es decir, a veces las personas están muy fatigadas y si bien tienen ideas creativas y soluciones, no las capturan, quedan, aparecen como flashes de soluciones e ideas nuevas y creativas, pero una gran fatiga laboral, porque la persona está sometida a mucho estrés, hace que esas ideas se pierdan. Y si esas ideas se pierden, es la organización la que pierde ideas que podrían ser tremendamente valiosas para ella, ya sea para mejorar la calidad de sus productos, para dar un mejor servicio al cliente, etc. La opinión no calificada, a veces cuando pedimos una opinión honesta, los opinólogos en las empresas a veces tienden a oponerse a todo por el simple hecho de oponerse, pero no son una opinión calificada, ¿no? Esto hay que tener cuidado. Bueno, los defensores del status quo, eso ya lo vimos. A veces el temor personal a comunicar una idea nueva y a que no sea bien recibida es un motivo por el cual muchas personas que son muy creativas y que pueden aportar un pensamiento de muy alta calidad tienden a guardárselos, ¿no? La organización tendría que favorecer que las ideas nuevas y diferentes se puedan decir sin ridiculizarlas, encontrándoles el valor, ¿no? Independientemente de qué tan puedan aportar para una solución. Y la falta de curiosidad en el sentido, no la falta de curiosidad en la persona, sino la falta de curiosidad de las estructuras de liderazgo de la organización para requerir pensamientos e ideas nuevas en los colaboradores. Una estrategia que yo siempre recomiendo a los líderes que formamos, a los cuadros directivos, es preguntar a sus colaboradores, ser curiosos con respecto a sus colaboradores sobre si no tienen un nuevo modo de pensar una solución para tal o cual problema, qué les parecen. Y si uno pregunta, si uno es curioso sobre el pensamiento creativo que puedan tener las personas, se va a llevar la sorpresa de que hay muchas personas pensando en la organización, pero ese pensamiento, a veces la misma dinámica de la organización, hace que se quede muerto adentro de ellas. Con lo cual la organización se lo pierde, ¿no es cierto? Es la organización la que se pierde de ese pensamiento de calidad y creativo. Entonces, los dueños, los líderes, las personas que ocupan cargos directivos deben siempre ser curiosos con respecto a qué están pensando sus colaboradores, con respecto a cosas que vayan más allá del status quo habitual de pensamiento de la organización. Así que bueno, esta es una pequeña introducción sobre el tema de cómo estimular el pensamiento creativo y de calidad en las organizaciones. Es algo que nosotros enseñamos en nuestros cursos de liderazgo, ya sea a distancia o en forma presencial, o que damos también en la consultoría en temas de liderazgo que brindamos en las organizaciones. Así que bueno, me despido, espero que haya sido de su agrado. Soy el profesor Hugo Landolfi, director de la Escuela de Estudios Superiores en Liderazgo Organizacional. Hasta pronto.